¿Cómo están? Buenas noches otra vez. Bueno, obviamente, como se dieron cuenta, el mensaje del día de hoy es resurrección o la resurrección de Cristo. Bueno, pues todos conocemos los que somos cristianos, y con cristianos me refiero a todos los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado un día. eh, Nos enseñaron que a las 3 de la tarde la Biblia no especifica la hora, de hecho se manejaban los horarios de una manera diferente a lo que se manejan ahorita. Y bueno, el caso es que estuvo unas horas, los crucificaron, ya iba muy mal porque lo habían azotado, lo habían torturado, no podían ni caminar y ya llegando a la cruz lo crucificaron, este, le quebraron las piernas al primero, le quebraron las piernas al segundo, obviamente ya para que se colgaran y para terminar de matarlos en la cruz. Y cuando llegaron a Jesús, dice la Biblia que como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y también dice la escritura para que se cumpla la escritura que dice que no será quebrado hueso suyo. Y entonces conocemos la historia, como ya lo vieron muerto, el centurión encaja la lanza en un costado y sale un líquido del costado como agua, ¿no? Bueno, el punto es que lo sacaron de la cruz casi, eh, duró no sé cuántas horas clavado en esa cruz, pero fueron unas horas. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo resucitó, fue quitado de esa cruz, fue puesto en una tumba. Y la, las tumbas eran unas cuevas donde se sellaban o se tapaban con unas rocas grandes. Entonces, el día de la resurrección, la roca se movió y Jesucristo resucitó. Cuando vieron las mujeres, fueron al sepulcro y vieron la puerta, la roca movida, le preguntaron a uno, resulta que era un ángel. Oye, ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde lo pusiste? Nosotros vamos por él. Y le dice, ¿por qué buscan al que resucitó? O sea, resucitó. Y el punto es que eh, Jesús lleva más de 2000 años que resucitó. O sea, unas horas en la cruz, pero resucitado. Lleva más de 2000 años y va a pasar la eternidad así. Entonces, yo prefiero ver al Cristo resucitado que al crucificado. ¿Sí? Él murió, y ahorita lo vamos a leer, por nuestros pecados en la cruz, ¿sí? Resucitó y resucitó el tercer día. Entonces, nosotros tenemos que vivir en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Eh, Miren, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 1. Vamos a leer del verso 1 al 10. Eh, ok, verso 1 al 10. Dice, ahora hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal y como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó el tercer día, también según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, o sea, esto es a Pedro, ¿sí? Cefas es piedra, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, cuando Pablo escribió esto, pues todavía vivía. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. ¿Se acuerdan que se le apareció en Damasco y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ok. Pero yo soy
el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Bueno, entonces vemos, ¿no? Lo que comentaba hace un momento. Ya Cristo murió, pero está vivo, resucitó. ¿Sí? La tumba está vacía. ¿Sí? Él ha sido bueno con nosotros. Si perdonó a Pablo, bueno, en aquel entonces era Saulo, si perdonó a Saulo por haber perseguido y asesinado a cristianos, pues a los demás, por lo que hayamos hecho, pues también tenemos ese perdón. Y dice aquí, si creemos en el Evangelio y si nos mantenemos en el Evangelio, lo acabamos de leer. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado, Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré. ¿Qué buscará? Estar en la casa del Señor todos los días. Ahora, creo que ya lo hemos tocado. Dice en Hechos, dice que, creo que es 17, 40, no me acuerdo. Eh, Dice que el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombre como si Él necesitase algo de nosotros. Él es el que da vida y aliento a todos. Entonces, ahora, para buscar a Dios en su templo, ahí es una cita del Viejo Testamento, el templo de Dios era físico, ahora el templo de Dios es de carne. Ya lo hemos leído en algunas otras ocasiones, donde dice que nosotros somos el templo de Dios, porque Dios habita en nosotros. Sí, vamos a un lugar a congregarnos, sí, porque es bueno congregarnos. Dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Alabamos, escuchamos la palabra, espero que en todos lados se predique la palabra de Dios, sí, pero el templo somos nosotros. Entonces hay que buscar a Dios, no como nos enseñaron normalmente, que ir a buscar a Dios a un templo una vez a la semana. Tenemos que buscar a Dios diario. La Biblia dice que la palabra es el alimento espiritual del que debemos de comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros nos alimentamos, yo les digo en la congre, mínimo 3 veces al día. Hay gente que come más. Mínimo 3 veces al día. Entonces, de esa misma manera deberíamos de buscar a Dios, de leer la palabra, ¿sí? De tener un devocional. ¿Qué es un devocional? No es nada religioso, simplemente es apartar un momento en el día. A muchos lo hacen de preferencia antes de iniciar actividades, se levantan media hora antes, una hora antes, para platicar con papá, que eso es orar, platicar con papá, alabar a papá, leer alguna porción de la escritura y luego irse a trabajar. Yo a esto le llamo inversión de tiempo. O sea, no es gastar tiempo. Cuando tú gastas es cuando lo que tú compras no te reditúa, no te va a dar nada. Pero una inversión siempre trae un dividendo, trae una ganancia. Entonces es una ganancia para nosotros buscar a Dios antes que que todas las cosas. ¿Cuál es la ganancia? Que buscas a Dios primero y Dios bendice tu día. Dios te cuida, Dios te protege, Dios hace que las cosas te salgan bien. ¿Sí? A eso me refiero con ganancia. ¿Sí? Que, que aseguras la presencia y la bendición de Dios todos los días. Aunque Dios está con nosotros todos los días, en todo momento, hasta el final, pues no es lo mismo si encomiendas tu día a Dios que si no lo haces. ¿Verdad? Ok. En Mateo 25:31 está.
el juicio final, el juicio de las naciones. Vamos a Mateo 25, verso 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, sabemos que está hablando de Jesús, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Traigo la versión Dios habla hoy. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él. O sea, al final, ya que acabe todo, ya que esta tierra ni exista, porque dice la Biblia que al final la misma tierra y los elementos que en ella hay serán consumidos con el sol. Cuando el sol se extinga, va a ser una explosión y va a quemar todo. Pero faltan tiempo para eso. Entonces, bueno, si quieren saber tiempos, eh, viene el rapto del Señor, que está en 1 Tesalonicenses 4:13, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Después viene lo que la Biblia llama la gran tribulación, una tribulación para todos los habitantes de la tierra como nunca la ha habido en la historia, calores excesivos, la gente va a querer inclusive suicidarse, dice la Biblia de la angustia y no podrá hacerlo. Después de este periodo de gran tribulación, que la Biblia dice que va a durar 7 años, empieza un periodo que la Biblia le llama el milenio. Son 1000 años de paz, donde Satanás dice la Biblia que es encarcelado o encadenado durante 1000 años. Después de esos 1000 años, dice la Biblia que Satanás es soltado por un poco de tiempo, empieza a hacer otra vez de las suyas, empieza a hacer guerras y todo. No, la Biblia no especifica cuánto tiempo dura esto, dice que es un poco de tiempo. Y después viene el juicio total, donde todos se van a presentar delante de Dios y va a ser división de la gente que entra a la presencia del Señor de la que no entra a la presencia del Señor. Pues aquí dice, la gente de todas las naciones se reunirá delante de él, ese es en ese día, en el último día, y él se sentará, él separará unos de otros, les digo, va a haber dos líneas ahí, por decirlo de un modo. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y diré el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo, desde antes de la fundación del mundo, dice en otra versión. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me alojaron, estuve sin ropa y ustedes me dieron. Estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te alojamos? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey le contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos, mis hermanos más humildes, por mí, lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí los que merecieron la condenación, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento y ropa y no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron a una de estas personas más humildes, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. Bueno, si se fijan, dice aquí que el infierno o la condenación del fuego eterno que le llama aquí, dice, está preparado para el diablo y sus ángeles. No era originalmente para la gente, pero hay gente que se va a ir con él. O sea, los satanistas piensan que cuando mueran van a tener un lugar
preferencial en el infierno donde el diablo gobierna. El diablo va a ser un torturado más, va a ser torturado él y todos los ángeles caídos juntamente con todos los que se pierdan. O sea, nadie va a gobernar el infierno, van a ser todos, todos atormentados. Entonces, eh, después de esta vida, pasamos a la vida eterna. Todos vamos a pasar a la vida eterna. Unos vamos a pasar la vida eterna con Cristo y otros van a pasar la vida eterna en este lugar de fuego que dice la Escritura, ¿no? En Apocalipsis le llama el lago de fuego. Seguimos entonces. Lucas 14:13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos, que es lo que aquí decía. Los que tuvieron misericordia de la gente, pues Dios se los va a tomar en cuenta en el día del juicio, y los que no, pues también se les va a tomar en cuenta, pero de una manera negativa. ¿Sí? Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 28. Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación, que era lo que estábamos hablando. ¿Sí? La Biblia dice, el pasaje que les dije que leyeran en su casa de Primera de Tesalonicenses 4:13, dice que Dios va a tocar una trompeta, la trompeta de Dios. La Biblia habla de varias trompetas, están las trompetas del Apocalipsis, pero esta es una son los ángeles tocarán las trompetas, pero dice que la Biblia que es la trompeta de Dios, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Dios toca la trompeta y entonces los muertos son resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación. Ok, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el verso 23, después de la resurrección de Lázaro, nosotros conocemos la historia. Eh, ¿Se acuerdan que llegan, pues prácticamente a reclamarle a Jesús cuando lo ven venir de lejos? Porque Jesús espera 4 días. Le mandan a avisar, oye, tu amigo, o sea, como queriendo manipular, tu amigo, Lázaro está gravemente herido. Y entonces, ok, al rato voy. Y dice la Biblia que se esperó 4 días. Y entonces, a los 4 días fue Jesús. Y entonces le reclama, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese es el reclamo de María y de Marta. Y Jesús les contesta aquí en Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y ya conocemos la historia. Van al sepulcro, quitan la piedra y Jesús resucita a Lázaro. Jesús es la resurrección y la vida, ¿no? Y entonces Jesús nos resucitará a todos, ¿sí? El día del toque de la trompeta, el día final. Fíjense, Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso es bien interesante porque, fíjense, dice, los apóstoles daban testimonio de qué? No de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y el Señor Jesús, dice, y daba abundante gracia, y abundante gracia era sobre ellos. La gracia de Dios estaba sobre ellos, y la gente de alrededor podía ver la gracia de Dios en ellos. ¿Qué te estoy diciendo? Que con nuestra vida tenemos que mostrar a un Cristo vivo.
La gracia de Dios se debe de ver en nuestras vidas. Tú debes de enseñar a la gente que Cristo está vivo y enseñarlo con tu vida. Cuando vean el poder, la misericordia y la gracia de Dios fluir en tu vida, la gente se va a acercar, se va a querer acercar a Dios y decirte, oye, ¿qué hago para recibir a Cristo? ¿O qué hago para estar como tú estás, de bien? Ah, entonces tú le dices, recibe a Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, como dice ahí en Hechos 16:31. Romanos 6:5. Fíjate, eso es bien interesante. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿De qué está hablando? En el contexto está hablando del bautismo. Y dice que somos sepultados en agua por el bautismo para morir al viejo hombre y levantarnos para una vida nueva. Y entonces ese es el simbolismo del bautismo, que somos plantados juntamente con Él, morimos en el bautismo, morimos espiritualmente, por eso dice que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, morimos espiritualmente, pero también nos levantamos juntamente con Él en vida nueva. Dice, lo voy a volver a leer, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, el bautismo es ese símbolo de somos muertos juntamente con Cristo y resucitamos en vida nueva. ¿Sí? Que también va a haber una resurrección cuando se toque la trompeta final, que lo acabamos de mencionar. Salmos 24, 3 y 4. Vamos a buscarlo. Salmos, aquí está Salmos, les dije 24, vamos a leer el 3 y el 4. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? Creo que ya alguna vez mencionamos este punto. La Biblia habla de dos montes, el monte Sinaí, donde fueron dadas las tablas del testimonio, donde llegó todo el pueblo a adorar a Dios, y el monte Sinaí es un monte espiritual donde cada uno de nosotros forma parte de ese monte. ¿Sí? Por eso dice, ¿quién podrá subir al monte del Señor? Ese es el monte de Sión. ¿Quién va a subir? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? Entonces, te fijas, es una analogía de el templo de Dios con el monte del Señor, como siendo lo mismo. Y verso 4, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos, el Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Traigo la versión Dios habla hoy. Entonces, si se fijan, ¿quién va a permanecer en el monte del Señor? ¿Quién va a permanecer en su templo? Pues aquellos que eh, no se les toma en cuenta su pecado. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que no se le toma en cuenta su pecado. A los que hemos sido perdonados. A eso vino Jesús a perdonar nuestros pecados. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo murió por todo el mundo y perdonó a todo el mundo. Pero no todo el mundo recibe el perdón de Dios. El perdón de Dios solo se recibe juntamente con Cristo. Por eso dice Jesús, el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. ¿Sí? Y el que me rechaza a mí no será aceptado por parte del Padre, dice la Escritura. Dice en San Juan 3:16, 17, bueno, 16 dice, porque tanto nos amó Dios a nosotros, o Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, o para que el mundo fuera salvo por medio de él. Entonces, somos salvos por medio de Él. ¿Sí? Él no vino a condenar el mundo ya estaba condenado. Nosotros estábamos condenados juntamente con el mundo. Entonces, los que le aceptamos,
somos rescatados, nos viene a salvar. El que cree en el Hijo, dice en el verso 18, no es condenado, pero el que no cree, pues ya estaba condenado por no creer en el Hijo del el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios murió por todos, pero no todos aceptan ese sacrificio, el sacrificio de Jesús. No todos aceptan a Jesús. No puedes llegar a la presencia de Dios si no es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Aunque les parezca cruel a muchos, y que si Buda y que si Mahoma, solo a través de Jesús se llega al Padre. Malaquías 3:2 dice, pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda delante del Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y de Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. Entonces, cuando venga Jesucristo, por segunda ocasión, entonces vamos a ser aceptados. ¿Para qué era la ofrenda? Para ser aceptados de parte de Dios. Si Dios no aceptaba la ofrenda, no aceptaba al que la llevaba. Si Dios aceptaba la ofrenda, aceptaba al que la llevaba. Porque la ofrenda, acuérdense que era un cordero que tomaba el lugar del pecador. Y ese cordero moría, era degollado. Su sangre era derramada. Por eso dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, vamos a leer Juan 15 del, del 3 al 7. Juan 15 del 3 al 7 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice Jesús. Entonces la palabra de Dios nos limpia. Por eso es importante mantenernos en la palabra de Dios y diario alimentarnos de la palabra de Dios, porque diario necesitamos ser limpiados. ¿Sí? Dice, sigan unidos a mí, a Cristo, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas en sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Solamente, ahorita lo vamos a leer, dice, sin Cristo no podemos hacer nada. Verso 5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, dice Jesús, y yo unido a él, esta persona va a dar mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en Cristo, dice, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Está haciendo alusión al fuego del juicio final. El que no permanece en Cristo va a ser echado al fuego el día final, es lo que dice la Escritura. Y por eso es importante mantenernos en Cristo siempre. Jesús es la palabra y solamente a través de la palabra nos mantenemos unidos a Cristo. Toda la palabra de Génesis y Apocalipsis revela a una sola persona, al Hijo de Dios, a Cristo. Filipenses 3:10 dice, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Perdón, fíjense lo que dice Pablo. A mí lo que me interesa es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, no de su muerte, no de la cruz, de la resurrección y la solidaridad en su sufrimiento, ¿sí? Sufrió en la cruz, somos solidarios con él, ¿sí? Recordamos la cruz como el día que Jesús murió por nosotros y limpió nuestros pecados. No estoy menospreciando la cruz, ¿sí? Pero la cruz es la puerta. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la puerta. Y la puerta es el acceso.
La cruz es la puerta, por ahí entramos, ¿sí? Pero tenemos que caminar en el poder de la resurrección, como dice aquí, ¿sí? Caminar en el poder de la resurrección y la solidaridad en su sufrimiento, haciéndome semejante a él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos, dice ahí. Y entonces, hace rato les mencionaba que el bautismo en agua representa eso. Miren, vamos a leer 1 Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, lo que te da el bautismo es una buena conciencia hacia Dios. O sea, te da el deseo de acercarte más a Dios. ¿Sí? Es como, el bautismo es como sellar tu pasaporte. Es decir, aquí está mi pasaporte, es la entrada y el bautismo es el sello. O sea, ¿cómo se llama? No que el bautismo salve, pero sí me da ese deseo, ¿sí? De vivir para Cristo. Dice por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En segunda de Pedro, 1:13 dice, mientras yo viva, creo que estoy en deber de llamarles la atención con estos consejos, dice Pablo. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. O sea, está anunciando que ya está a punto de ser sacrificado. En otra parte por ahí dice, estoy para ser sacrificado. Ya se acuerdan que él estaba preso en Roma y al final lo asesinan, lo matan. ¿Sí? Dice, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden de ustedes de estas cosas, las cosas que escribió. Por eso deja todas estas cartas Pablo como testimonio. Y ahora, 2000 años después, podemos seguir leyendo las cartas de Pablo. Y termino con, me quedan dos citas para ver si alcanzo las dos, si no, nada más esta última, Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, hablamos del tiempo de la gran tribulación, la gente va a ser, los que reciban y crean en Jesucristo van a ser decapitados, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, o sea, después del milenio que estábamos hablando. Esa es la primera resurrección, bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años con él. Entonces, al final vamos a reinar con Cristo. Sí, voy a terminar con Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos, acá había nada más una cita, yo sé que el tiempo ya se nos fue. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. O sea, animémonos unos a otros. Verso 25, que es lo que les comentaba hace rato. No dejando de asistir a nuestras reuniones o no dejando de congregarnos, dice, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando veamos que el día del Señor está cerca. Entonces, animémonos a unos a otros en amor para ayudar a los demás sin dejar de congregarnos, de asistir en las reuniones como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veamos que los tiempos están llegando al final. Bueno, aquí le termino. Les doy gracias por haberse conectado. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Que Dios los y las bendiga. Vamos a terminar con una oración como siempre lo hacemos. Gracias.